Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 229, diagonal 2022. Es una importante sentencia que nos va a permitir reflexionar sobre un campo del ejercicio de la medicina, que es la homeopatía, y nos va a permitir reflexionar sobre pues, qué significa esta forma de la medicina, cuál es el régimen jurídico, también cuál es su historia, porque el régimen jurídico viene determinado por una serie de antecedentes históricos que esta sentencia revisa, en fin, una temática muy amplia sobre la cual pues ya nos van a explicar con más detalle nuestros invitados. Para entender el contenido y alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Roberto Negrete Romero. Roberto, bienvenido a Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, siempre es un gusto estar por acá. Y para nosotros recibirte, eres muy amable, Roberto. Y también le doy la bienvenida a Denise Lara Zapata. Denise, gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenida. Denise, pues empezamos contigo. Es un amparo en revisión y te quería pedir que nos ayudaras a entender cómo es que llega a la Corte, cuál es lo que se conoce como la litis o los puntos de discusión a fin de introducir el programa. Si fueras tan amable, Denise. Claro que sí. Pues bueno, aquí tenemos a un quejoso que es un colegio de licenciados en homeopatía, constituido como una asociación civil por el estado de Jalisco, quien impugna la constitucionalidad de un decreto por el que se modificaron diversas normas de la Ley General de Salud, publicado en 2019. En específico, el artículo 28 bis, numeral 2, que establece, entre otras cosas, los profesionistas que pueden prescribir medicamentos, entre ellos los médicos homeópatas. Esto es, hubo una transición del concepto homeópata, que estaba establecido en la legislación anterior, al de médico homeópata. Este colegio considera que esta nueva redacción los excluye de la práctica de la homeopatía, que viola el derecho a la igualdad, porque hay un trato diferenciado entre los médicos homeópatas y los licenciados en homeopatía, que se restringe el derecho a la salud de manera indirecta a la población en general, que se vería privada de sus servicios. También que no hay una debida motivación del Poder Legislativo porque no da los argumentos necesarios para hacer este cambio normativo, y establece que hay una violación al principio de irretroactividad de la ley, que dice ellos tienen derechos pues adquiridos, ¿no?, previo a la reforma, porque han adquirido estos títulos de licenciados en Derecho, y con esta nueva reforma se les restringe su ejercicio. Cuando llega el juez de distrito, una vez que se llevan a cabo los procedimientos y los trámites necesarios, el juez de distrito determinó sobreseer por falta de interés legítimo. En contra de esta determinación, acude al recurso de revisión, y el tribunal colegiado dice, levanta el sobreseimiento, revoca esta determinación y determina que el colegio sí tiene interés legítimo para impugnar estas normas, que cuando una asociación civil acude a esta vía de amparo, tiene que llevar a cabo un análisis integral del derecho que está en juego, su naturaleza, del objetivo que tienen las asociaciones civiles y, en su caso, de las posibles afectaciones que pudiera darse de aprobarse la norma. Por tanto, revoca este sobreseimiento y envía el asunto a la Suprema Corte para su estudio. Que, por cierto, Denise, en términos de la comprensión y la utilización del concepto de interés legítimo, se ha venido dando una apertura, ¿verdad? Se ha venido dando una apertura justamente. Te lo planteo porque quizás sea un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Incluso el Tribunal Colegiado retoma los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, esto se tiene que estudiar caso por caso, determinar cuál es el objeto social de la asociación, ¿no?, si tiene una representatividad de sus agremiados, si la norma pudiera tener una afectación a los intereses de los licenciados en homeopatía en este caso, y determina
pues sí están frente a tienen un interés, ¿no? Digamos, frente a este ordenamiento jurídico que en caso de que prospere la norma, les podría afectar en sus intereses, ¿no? Y en caso de que se dé el amparo, se concede el amparo, pues se podrían beneficiar de esta resolución al poder seguir prescribiendo los medicamentos como lo hacían antes. Yo lo veo bien, eso es abrir Un poco para la puerta para que lleguen asuntos a conocimiento de los órganos jurisdiccionales federales Así es. y que se discuta en sus méritos el fondo de los asuntos, pero permitiendo el análisis, la reflexión y no de entrada Decir que no. cerrando por estas cuestiones que a veces son de técnica procesal. No quiero decir que no sean importantes, claro que hay el tema de la legitimación activa, bueno, pues ha dado lugar a un debate en México y en muchos países, pero esta línea jurisprudencial que tú mencionas, Denise, me parece por demás importante y te agradezco mucho la síntesis que nos acabas de presentar. Roberto Negrete, a ver, puede ser que haya gente, Roberto, que esté escuchando, viendo el programa y que se pregunte, pues, ¿de qué están hablando? ¿Por qué la diferencia entre personas que ejercen la medicina o diversos tipos de medicina? Y ahí yo te quiero pedir que fueras tan amable de ayudarnos a entender qué es esto de la homeopatía. ¿Qué significa? ¿Es algo diferente a cuando va uno a un médico, digamos, de los de toda la vida? ¿Cómo entenderlo? Claro. Y te lo pregunto, Roberto, porque la sentencia lo explica con gran detalle y profundidad. Claro, muchas gracias por la pregunta. Este fue uno de los planteamientos que, al tratar de aproximarnos al análisis, al estudio de este asunto, fue una de las preguntas que saltaban como de las dudas del contexto general. A partir de la cuenta tan precisa que da mi compañera Denise, podemos advertir que el problema que entraña el asunto es pequeño. Podríamos afirmar que es una pregunta sobre el entendimiento de la palabra homeópata y su transición a médico homeopático. Sin embargo, parte de los temas que se encontraban alrededor de este debate gramatical, de este debate de conceptos y un debate de ley, del entendimiento de la ley, era tratar de entender qué era esta disciplina y cómo se había desarrollado su entendimiento, la aplicación de recursos públicos y el esquema sanitario que en general se aplica en nuestro país a la disciplina. Para esto acudimos a tratar de entender a la homeopatía como los conceptos gramaticales que nos indican y nos definen los diccionarios, pero también el propio entendimiento que el gobierno de la República comunica a la sociedad en general. Y esto nos dicen, la medicina homeopática es un modelo clínico, terapéutico, complementario o alternativo. Y este concepto es reforzado por las nociones que la Organización Mundial de la Salud ha vertido al respecto. Hay un reconocimiento que es un modelo clínico, sí, pero añade los vocablos que recién mencionaba, alternativo o complementario. Es muy enfática la Organización Mundial de la Salud que este tipo de tratamientos, de los cuales hay una percepción de que la población tiene interés de seguir tratándose, de seguir atendiendo sus malestares a través de esta vía, que a través de este tipo de medicina no se encaucen los problemas de salud más graves. Por eso es su naturaleza como complementario o alternativo. Sería, es decir, en esta lógica nosotros veríamos una forma de atención, ¿cómo le llamaremos? ¿Principal o más de método científico o más contrastada? Ese es un punto muy importante porque la sentencia trata de estar fuera del debate sobre la validez científica de la homeopatía. Como no es parte de la problemática realmente, la sentencia objetivamente trata de aproximarse a partir de la pauta que da el propio gobierno de la República a través de su Secretaría de Salud y de la legislación aplicable y de las pautas de la organización aplicable, la Organización Mundial de la Salud. Reconocen que hay cierta problemática y hay cierto debate sobre la eficacia y eficiencia de la aplicación de tratamientos homeopáticos, pero simultáneamente, como lo decíamos hace un momento, reconocen que hay un interés general de la población de acudir a recibir este tipo de servicio. Históricamente, la sentencia también hace una revisión de que desde el proceso de codificación que es incipiente a finales del siglo XIX en nuestro país hasta nuestros días, la homeopatía recibe un tratamiento como reconocimiento, en primer lugar, como medicina y además como medicina complementaria al día de hoy. Esto es, reconoce un esquema de atención de la salud a través de la medicina alópata o tradicional, la que nosotros acudimos y tratamos nuestros males principalmente, pero también reconoce la oportunidad y
que la población tiene la opción de atenderse. Incluso, para poder un poco transitar con los ejemplos, la institución más importante en materia homeopática, el Hospital Nacional en la materia, es público, se financia por completo con recursos públicos y tiene una existencia de más de un siglo. Los precedentes a los que aludes, Roberto, también tienen más de un siglo. ¿Es esto correcto? Es cierto. El conocimiento por parte del gobierno federal, por ejemplo, es de 1885, hacia finales del... 1885. Sí, hacia finales del siglo XIX. Hay una anécdota, ya para el tema del anecdotario histórico, hay inscripciones sobre que el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, se le aplicó un tratamiento homeopático por parte de profesionistas que venían de prepararse en esa disciplina, venían provenientes de Europa. El tratamiento, al parecer, fue exitoso y esto provocó que de parte del gobierno existiera el interés por aplicar recursos. Una vez que se da este primer reconocimiento en una fecha ciertamente lejana, vaya, hay que decirlo porque, pues, si bien es cierto la reforma que fue ya objeto de mención por parte de Denise es más reciente. Ahorita vamos a platicarlo con detalle para el artículo 28 bis, párrafo segundo de la Ley General de Salud. Pero ese antecedente remoto, Roberto, te planteo, te pregunto, ¿no ha sido interrumpido a lo largo de la historia? ¿Siempre desde ese primer antecedente se mantuvo el reconocimiento a la medicina homeopática? Exactamente, de manera ininterrumpida, desde ese decreto de finales del siglo XIX hasta nuestros días, hay un reconocimiento público, hay un reconocimiento legal de la existencia de la disciplina, de que se aplican recursos públicos para que la población pueda optar por esta vía de atención sanitaria. Y también hay un impulso para el establecimiento del hospital que mencionábamos, pero también para la educación de las personas que decidan profesionalizarse, educarse alrededor de esta asignatura. Bueno, vamos contigo, Denise Lara, porque ahorita Roberto nos estaba poniendo un tema importante, el de la forma en la que la medicina homeópata ha sido regulada, no de ahora, sino, ya lo decía Roberto, desde hace tiempo, pero yo te quiero plantear, en la actualidad, tú misma lo decías en tu primera intervención, pues tenemos esto en la Ley General de Salud. Esto implica que, si bien es cierto, el modelo del sistema de salud mexicano es muy, muy complejo, pero aquí pues hay una atribución de competencia legislativa para el Congreso de la Unión, ¿verdad? Cuéntanos esa parte de la sentencia, si fueras tan amable. Bueno, pues en la sentencia se reconoce que la homeopatía no está prevista en la Ley General de diversas formas. Principio como los profesionistas que pueden prescribir medicamentos, como los medicamentos mismos. Está regulado el tipo de medicamentos en el artículo 224 también de la Ley General de Salud, y está regulado el tipo de personas que pueden hacerse cargo de los establecimientos que manejan también medicamentos. Esa previsión en la Ley General de Salud hace que la propia ley traslade a la homeopatía al ámbito de salubridad general, lo que conlleva que, en efecto, de conformidad con el artículo 73, fracción 16 de la Constitución, sea el Congreso de la Unión el que tenga que dar las bases y todo el sistema competencial, ¿no?, a través de la Ley General, que es precisamente la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud se establece la concurrencia entre la Federación y entre los estados, y se crea un Sistema Nacional de Salud al cual pues pertenece todo este ámbito que estamos viendo. Y que al final es un sistema, Denise, digo, independientemente de esta materia, porque quienes te están escuchando, pues como a todos los seres humanos nos preocupa el tema de salud, es un sistema complejo, es un sistema que tiene un grado de complejidad derivado de la propia fracción 16 del 73 constitucional, la distribución de competencias y ese concepto de salubridad general que te quiero también pedir que nos ayudes a entender, que se contrasta con salubridad local, con salubridad no general. ¿Cómo está ahí la cosa? Es un sistema nacional de salud. Y este sistema, pues, digamos que se crean las bases y todas las características que se requieren a nivel federal. Los estados, las entidades federativas pueden y participan de estas funciones a partir de acuerdos, ¿no?, de coordinación con la propia federación. Y en efecto, como comentas,
el tener un Estado federado, al igual que el tema de educación que también pega en la misma vía aquí, acabas de poner. en esta misma vía, Sí. hace que el tema, pues sí, sea sui generis, ¿no? Pero el salubridad general, por el solo hecho de estar en la Ley General de Salud, lleva a la homeopatía a este esquema. Y esto es muy importante en términos prácticos porque de una u otra forma la regulación es uniforme a nivel nacional. O sea, tenemos una regulación primaria y luego efectivamente puede haber pues, los acuerdos administrativos, los convenios, bueno, incluso leyes de salud a nivel local, ¿verdad? Bueno, ahí está la cuestión. Roberto, déjame complementar esto para entender ya el tema propiamente de federalismo, porque luego también la sentencia, atinadamente desde mi punto de vista, advierte que se entrecruza otra perspectiva, digámoslo así, del federalismo mexicano, que es la regulación de las profesiones. O sea, ¿quién puede ejercer profesión? ¿Bajo qué requisitos? ¿Quién regula? Y ahí tenemos una historia también que vale la pena que nos ayudes a entenderla porque forma parte de la sentencia. Claro que sí, con mucho gusto. Como corresponde a las sentencias del Tribunal Constitucional Mexicano, su objetivo inmediato, su objetivo primario es atender la problemática que encierra lo que mencionábamos como la litis. Como sabemos, esta litis era pequeña, pero en cuanto a los temas que involucra indirectamente, se extendía la necesidad de abordar ciertos tópicos como los recién mencionados. Y también tiene el objetivo, una función didáctica de las sentencias, de comunicar diversos elementos a la sociedad, tanto a los que estamos trabajando del lado del mundo del derecho, como a todos los que están fuera de este, sobre los conceptos que pueden ser útiles en adelante, en el futuro, para otro tipo de asuntos. Ese es uno de los objetivos iniciales de la sentencia. En cuanto al tema del federalismo, es muy interesante porque, como se ha discutido ampliamente desde la vigencia de la Constitución de 1917 al menos, y desde antes en nuestro sistema jurídico mexicano, el federalismo a la mexicana es muy sui generis. El federalismo, a ver, ese concepto. Nuestro federalismo. El federalismo a la mexicana, dice Roberto Negrete. Aquí esto se pone interesante. Hay muchos debates justamente interesantísimos sobre la forma de entender nuestro sistema tributario, por ejemplo, nuestro sistema de seguridad pública, el recién mencionado sobre el sistema sanitario. Educación, decía Denise. De educación. Que tiene un impacto en millones, ¿no?, de personas. La transformación tan profunda que se hizo de la justicia penal, en donde había un reconocimiento para que las legislaturas locales definieran ese apartado jurisdiccional, y ahora con la transformación que tenemos, la emisión de leyes generales que dictan el tipo de normas penales que deben regir ciertas materias. El caso aquí es muy interesante porque, si me permites la expresión, estaríamos frente a una norma, la contenida en el artículo 3º constitucional, de federalismo puro, donde efectivamente se reconoce que las entidades que componen la federación tienen la posibilidad de decidir estrictamente y sin tener que partir de un acuerdo general o de una instrucción general del gobierno federal de cuáles son las profesiones que deben ser reconocidas y cuáles son las profesiones que para su ejercicio necesitan de título profesional y de la cédula correspondiente. En este caso, la pauta del artículo 3º constitucional es que esta es una asignatura que debe ser decidida en lo individual por cada una de las legislaturas de los estados. Así es como llegamos al camino en el que diversas entidades de la República, muchas del centro y bajío de nuestra nación, decidieron establecer a la homeopatía como una disciplina independiente, separada de la formación de medicina tradicional o alópata, para la cual se requería la obtención del título y de la cédula profesional correspondiente, como fue el caso de nuestros quejosos que acudieron a la revisión de la norma, que obtuvieron el título de licenciados en homeopatía. Que es diferente del licenciado en medicina especializado en homeopatía, como una opción de posgrado tal vez, o de especialización en su caso. Exactamente. En la sentencia se narra las dos formas en las que al día de hoy han elegido las personas para recibir capacitación, adiestramiento y finalmente la obtención del título en materia de homeopatía. El camino inicial, que está desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, es recibir una formación en homeopatía que complemente el plan de estudios como parte de la medicina principal. Se recibe a la par de la formación como médico, o bien se puede recibir como un posgrado. Que además hace mucho sentido lo que comentas ahorita, Roberto,
en la comprensión, que ya también mencionábamos, de la homeopatía como medicina complementaria, ¿no? Ahí es donde veo que el currículum formativo, tal como lo estás describiendo ahorita, tiene mucho sentido. Exactamente. De hecho, es la formación que tal vez sea la más afamada, la que tiene conocimiento mayormente la población en nuestro país. Por ejemplo, lo que acontece en el Instituto Politécnico Nacional, que este es su modelo de formación en homeopatía. La licenciatura principal en medicina, tradicional como la conocemos, adicionada con materias en homeopatía y la posibilidad de especializarse a través de cursos de posgrado. Ahí estaba. Ahora, como esto surge, nos contaba Denise al principio, de un tema en Jalisco, ¿verdad? Correcto. De un tema en Jalisco, pues sí, entiendo este entrecruzamiento de debates y de diálogos, porque entonces, si la regulación de condiciones de ejercicio profesional corresponde a las entidades federativas, ahí como que uno diría, oye, Ley General de Salud, me estás expropiando una competencia legislativa a la hora de cambiar el régimen, que ahorita lo vamos a ver con detalle, este paso, ¿no? de médicos licenciados en homeopatía a médicos homeópatas. Claro. Ahorita lo vamos a ver, pero sí, digamos, llama la atención. Denise, déjame regresar contigo para lo siguiente. Hay en la sentencia pues una revisión muy detallada, muy profunda de este periplo histórico al que aludía Roberto, pues que viene de 1885. Estamos hablando del porfiriato o de una etapa temprana, incluso el porfiriato. Llega la Ley General de Salud y lo que quiero ahora es plantearte cuál es la reforma específica, que seguramente será la última, aunque la Ley General de Salud se modifica mucho, pero probablemente sea la más reciente en el tiempo, que es materia de este amparo. Cuéntanos esa parte, por favor. A ver, la reforma fue aquella que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2019 y fue fue parte de una transformación muy grande en materia de salud. Estamos hablando de desaparece el Seguro Popular, se integra el INSABI, se hacen unas modificaciones, digamos, de gran calado y se incluye este artículo 29 bis, bueno, más bien se reforma, porque se incluyó en 2019 en una reforma previa. Se reforma en 2019 y pasa de este tránsito de médico, de homeópata a médico homeópata. Y bueno, en realidad de una revisión de la exposición de motivos, ¿no? Se puede vislumbrar que no hay una motivación en específico en relación con el artículo 28 bis, no hay una referencia. ¿Alguna mención por ahí? No la hay, sin embargo, bueno, sí se entiende que el objetivo general de la reforma era crear un sistema de acceso universal a servicios médicos, ¿no? Sobre todo de la gente que no tenía seguridad social. También se crearon como diversas reformas con la finalidad de asegurar que esos servicios fueran de calidad, que fueran prestados por médicos. Eso me llamó la atención porque la argumentación que la Suprema Corte hace en la sentencia engarza la reforma con el concepto de calidad en la prestación de servicios, y ahí me parece que es una cuestión medular, no solamente por los temas argumentativos, sino probablemente porque a la gente es lo que le interese, para entender el alcance de la homeopatía. Porque, por ejemplo, cuando Roberto dice, bueno, en temas un poquito más complejos, ya nos vamos a medicina tradicional o medicina estándar, la homeopatía a lo mejor ya no alcanza en su desarrollo, sin entrar a temas de científicos o de fundamento científico, nada, pero bueno, digamos que es el estatuto actual de la homeopatía. Y entonces ahí es donde veo el tino de la sentencia de pensarlo en clave de calidad en el servicio. Un tema, Denise, para millones de mexicanas, de mexicanos frente al sistema de salud de enorme importancia. Así es, porque el Estado tiene la obligación no solamente de prestar y de brindar estos servicios de salud, también es precisamente cuidar que se estén prestando por personal debidamente calificado, ¿no? Con experiencia.
y ha sido también parte esto de diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el derecho a la salud implica no solo prestar los servicios, sino prestarlos de una manera adecuada, ¿no? Y precisa y bueno, con calidad de los servicios. Y yo recuerdo también, ustedes lo tendrán presente, que en varios documentos de ONU, del Sistema de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, hay también una permanente referencia a la calidad del sistema de salud, de los sistemas nacionales, porque pues finalmente lo que quiere uno cuando se tiene que atender cualquier dolencia, pues es no salir peor, ¿no? O que no te vaya mal, que no seas, por ejemplo, víctima de una malpraxis médica, que la prescripción de ciertos medicamentos se corresponda con un diagnóstico que esté bien hecho, que los medicamentos sean efectivos. Pues yo creo que el concepto calidad que usa la sentencia lo dibuja de cuerpo entero, ¿no? Así es. Eso que comentas de la ONU, estos características de universalidad, ¿no? Calidad, no discriminación, accesibilidad, pues sin duda se recogen en la sentencia y aquí pues es la forma en que también nosotros entendemos que el objetivo de esta gran reforma al sistema nacional, al sistema de salud que se hizo en 2019, no se podía entender una justificación para que existiera la homeopatía, ¿no? En este ámbito de accesibilidad, ¿no? Y que tuviera la población una alternativa diversa a la medicina tradicional. Bueno, ahí está la cuestión. Vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos platicando con nuestros invitados del amparo en revisión 229/2022 y ya lo han escuchado, ya lo han visto de voz de nuestros invitados, pues esta reflexión sobre qué es la homeopatía, de dónde viene la regulación jurídica y en qué términos se encuentra actualmente en el sistema jurídico mexicano. Sobre esto vamos a seguir platicando, no se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos platicando con nuestros invitados del amparo en revisión 229/2022 y el análisis, la reflexión que aporta la sentencia sobre la medicina homeopática. Roberto Negrete, regreso contigo porque nos contaba Denise antes de este breve corte, pues el tema de la complejidad de la prestación de un servicio de salud a nivel nacional y pensaba yo escuchando a Denise, pues el tema en un país como México, que es un país muy extenso geográficamente, con una diversidad poblacional enorme, con una cantidad de gente impresionante, más de 130 millones de habitantes probablemente. Entonces, también me parece que la sentencia da cuenta de que el derecho a la salud tiene que ser igualmente complejo, que no podemos simplificarlo como vamos a construir un hospital o vamos a equipar un hospital o que haya un servicio de urgencias. ¿Qué involucra todo esto? ¿Qué implica? Claro. Gracias por la pregunta porque nos permite llegar a otro de los grandes temas de la sentencia, de los tópicos por los que atraviesa, para tratar de resolver este conflicto conceptual entre homeópatas y médicos homeópatas, justamente. Uno de los grandes temas y la influencia del sistema universal de derechos humanos, la construcción de un bloque de constitucionalidad, la gran transformación en materia de derechos fundamentales que ha ocurrido en nuestro país, ha impactado de manera significativa, como lo ha hecho en muchos otros ámbitos, el entendimiento de nuestro derecho a la salud. La línea jurisprudencial que ha tratado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un reconocimiento de que el derecho a la salud es multidimensional. A ver, multidimensional. Multidimensional, no podemos entenderlo solo de una forma y con una manifestación, la garantía de acceso a los mejores procesos sanitarios, sino que esto se ha extendido desde el reconocimiento de atención a diferentes tipos de padecimientos, a la atención del tipo de profesionistas, a las instalaciones, al tipo de asesoría y acompañamiento que debe brindarse, a la libre toma de decisiones, al consentimiento informado y muchas otras manifestaciones que se han visto caso a caso en virtud de las necesidades de cada caso de los cuales ha conocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de los más grandes precedentes ha sido el reconocimiento y trabajar jurisprudencialmente la idea de que el derecho a la salud no es meramente prestacional, no es meramente una
obligación a cargo del Estado de brindar la posibilidad de acceso a hospitales, a médicos, a sus instalaciones y a la atención conducente, sino a la humanización del derecho a la salud en el estándar previsto nacional e internacionalmente. La sentencia también, a través de este tipo de reconocimientos, de este entendimiento complejo del derecho a la salud, conduce a reconocer y nos lleva a una pregunta que tal vez muchos de nosotros, muchas de las personas que nos ven, nos escuchan, nos habían hecho, que han optado por tratamientos homeopáticos, es ¿quién me atendió? ¿Me atendió un licenciado en homeopatía o me atendió un médico homeópata? ¿Y qué implicaciones tiene? Y eso que estás planteando es importante. Pues en manos de quienes estamos. Claro. Todos queremos saber eso, ¿no? Claro, porque termina por configurar por completo el tipo de atención que podemos esperar, los tipos de resultados, los padecimientos que pueden ser atendidos a través de esta vía. Es muy importante, a través de la revisión histórica que se hace del concepto, de la asignatura, del reconocimiento legal, las pautas que contiene la sentencia en relación con las obligaciones que tiene este tipo de personal sanitario de comunicar con claridad, con la pertinencia necesaria a sus pacientes, la formación que tienen, el tipo de resultados que pueden esperar y las pautas generales. Por ejemplo, ya te mencionábamos hace un momento, la Organización Mundial de la Salud tiene una de las más importantes. Tratándose de complejos problemas de salud, mencionemos cáncer, tan solo por citar un ejemplo, muy delicado, sugieren que de ninguna manera se encauce el tratamiento y la atención sanitaria por la medicina complementaria homeopatía, sino que de manera inmediata se canalice por la medicina tradicional, medicina alópata. Oye, y déjame agregar aquí, Roberto, yo diría que incluso en ese tipo de padecimientos, por ninguna forma o versión de medicinas complementarias, porque también en la Ley General de Salud hay una mención específica a la herbolaria. Claro. ¿Estaríamos en el mismo supuesto? Claro, lo que hace nuestro sistema de salud es reconocer la complejidad de nuestra sociedad, sus propios antecedentes históricos, reconocer las prácticas y las costumbres sociales, y así es como da cabida a los sistemas complementarios o modelos terapéuticos de atención adicional de la salud, que son de libre elección, por supuesto, para la sociedad, pero que deben reconocerse y comunicarse por parte del personal que ejerce estas profesiones, estas disciplinas o asignaturas, como las decidamos llamarlas, como la herbolaria, la acupuntura, que también está dentro de esta parte de acupuntura, de este modelo tan complejo de medicina terapéutica. Pero en términos prácticos, Roberto, para que la gente que te está viendo lo tenga claro, ¿eso significa que va uno a una consulta? Sí. Con un médico homeópata. El médico homeópata le tiene que comunicar de manera expresa al paciente cuál es su campo de especialidad, cuál es su formación y cuál es el tipo de abordaje terapéutico que va a realizar con el paciente o cómo tiene que ser. Nunca mejor dicho, exactamente. La obligación de ese profesional de la salud es comunicar al paciente su formación. Si en este caso va directamente y fue elegido porque le oferta un tratamiento en materia de homeopatía, es si su formación fue complementaria a la formación como médico alópata, médico cirujano, que es el título profesional como lo conocemos todos, o bien si fue como posgrado, o en su caso, si solo va a estar limitado a un tratamiento estricta y puramente homeopático, como es el caso de los licenciados en homeopatía, que fue el mismo complejo entramado de nuestro entramado legal que nos permitió unir la reforma al artículo 28, numeral 2 de la Ley General de Salud, con el resto de documentos jurídicos que rigen la materia. Porque la materia salud es compleja por la naturaleza general concurrente, por la participación de los distintos órdenes de gobierno, pero también por la manera en que se ha desagregado en reglamentos. Entonces, por ejemplo, el personal de salud y los propios profesionistas que se dedican a manufacturar medicamentos, ya sea los tradicionales o los homeópatas, tienen las propias reglas de funcionamiento. Es muy importante que los pacientes conozcan esta división tan importante y saber que un médico homeópata puede brindar un tratamiento que comprenda ambos ámbitos, el de la medicina tradicional y el de la homeopatía, y los licenciados en homeopatía en términos de la integración que hace la sentencia, tanto del ámbito legal, de la costumbre, de la seguridad jurídica y de su propia profesión, se debe limitar a prescribir, a recetar medicamentos homeopáticos únicamente. Oye, ese punto es muy importante. Quiero Denis, que nos ayudes también con esto, porque la sentencia
hace mención, si bien es cierto, evidentemente el tema de fondo, pues es el que estamos platicando, que ya ustedes nos plantearon de la comprensión del ejercicio de la medicina homeopática, pero de las especialidades médicas en relación al tema que ahorita Roberto menciona de prescribir medicamentos. Y ahí por ahí incluso me llamó la atención pues el tema de los veterinarios. Pueden prescribir medicamentos, sustancias que están controladas, que requieren receta para su administración, para su venta, para saber cómo se administran, etcétera. Y en el caso de la homeopatía, también ahorita Roberto lo mencionaba, es muy importante porque ese va a ser el alcance de la terapia que proponga el profesionista. O sea, ¿con qué va a trabajar? Claro. Con medicamentos homeopáticos, no con los otros. ¿Es esto correcto, Denise? ¿Es una comprensión correcta del alcance de la facultad de prescribir medicamentos? Así es. Me voy a regresar un poco porque creo que es oportuno señalar que cuando se incluye este artículo 28 bis en 2012, hubo una preocupación de los legisladores porque decían que había una laguna jurídica, que no se preveía de manera expresa qué profesionistas podían prescribir medicamentos. Ahí aparece por primera vez la necesidad de prescribirlos y toda, digamos, el debate que se dio fue en la conveniencia o no de que las enfermeras prescribieran medicamentos. Ni siquiera fue en el tema homeopático, fue si las enfermeras deberían o no prescribir medicamentos. Por cierto, también hay una mención ahí a pasantes, ¿verdad? Pasantes, así es. Son cosas que a veces uno no piensa. Entonces, ahí estaba el debate, digamos, el debate legislativo cuando aparece este artículo 28 bis y luego ya viene, digamos, la reforma de 2019. Pero, digamos, la sentencia, ¿qué es lo que hace? Hace una interpretación conforme, ¿no? Que es una herramienta que ha utilizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para esclarecer como el sentido sentido normativo de un texto cuando pudiera tener dos o más conceptos o significados, y lo hace con la finalidad de allegarse o de obtener su efecto, tratar de obtener el efecto útil de la norma, que obtener el objetivo para el cual fue diseñado también y garantizar pues esta presunción de validez del sistema jurídico. ¿Qué es lo que pasa con lo que dices de los veterinarios? ¿Qué tipo de medicamentos pueden prescribir? La propia, digamos, norma trata de hacer una interpretación, no solo de la ley general, sino también de los reglamentos que hay para establecer que los licenciados en homeopatía solo pueden prescribir, en efecto, medicamentos homeopáticos. Licenciados en homeopatía. Aquellos que solo están formados, ¿no?, con esta disciplina, solamente pueden prescribir medicamentos homeopáticos. Hasta ahí pueden llegar. Hasta ahí. Y aquellos médicos que durante la carrera de medicina tradicional estudiaron homeopatía o estudiaron una especialidad en homeopatía, podrán prescribir medicamentos alópatas y también medicamentos homeopáticos. Entonces, ¿qué fue lo que resolvió la Corte? Este concepto o esta nueva redacción de la norma de médico homeópata no formula o no ocasiona un detrimento de la licenciatura en homeopatía, sino que médico se debe entender como un reconocimiento de la homeopatía a este ámbito de la medicina complementaria. Entonces, no hay una afectación y tampoco debe entenderse que hay una modificación o una supresión, ¿no?, de la forma en cómo se ha enseñado la homeopatía en nuestro país. Que yo creo que era la preocupación de fondo de la persona moral que viene a plantear el amparo, ¿no? Ellos entendían, tú misma nos hiciste favor de exponerlo al inicio del programa, que la reforma de 2019 pudiera suponer eventualmente una limitación, exclusión del ejercicio profesional, etcétera, y que entonces la licenciatura en homeopatía pues ya quedara un poquito descalificada, ¿no? O fuera del marco jurídico. Es correcto, pero no podía, digamos, entenderse de esa forma porque por seguridad jurídica también, y ya lo comentaba mi compañero Roberto, las entidades federativas pueden
a través de sus leyes determinar cuáles son las carreras que requieren título, cuáles son los requisitos para obtener el título, qué autoridades deben expedirlo, y eso nos da pauta a asomarnos a la legislación de Jalisco, ¿no? Y Jalisco tiene actualmente una legislación donde prevé la licenciatura en homeopatía desde hace muchos años, donde también da pauta a que existan médicos tradicionales con esta posibilidad de que tengan también su especialidad en homeopatía, y todo ello permite que haya una base, ¿no?, tanto constitucional como legal de este esquema que decidió Jalisco de mantener un sistema educativo a partir de licenciaturas, y se tenía que respetar, digamos, ¿no?, constitucionalmente este esquema. Entonces no cabía suprimir, digamos, con una interpretación diversa, donde dijéramos que no está incluido los licenciados, y suprimir un esquema que está validado constitucional y legalmente. No cabía. Entonces, en términos prácticos, la conclusión es que las cosas siguen igual, y lo que aporta la sentencia es la pauta de interpretación del alcance de la reforma de 2019 al artículo 28 bis de la Ley General de Salud. Así es. Sí. Esa es la reflexión. Sí, digamos, se les niega el amparo, ¿no?, porque no tienen razón en los planteamientos que hacen. Sin embargo, las cosas precisamente quedan de la misma forma. Sin embargo, creo que es importante los comentarios que hace Roberto, porque sí debemos de poner cuidado en qué tipo de obligaciones tienen los médicos cuando están dando este tipo de, pues digamos, de consultas. Que yo creo que es una parte toral también del fallo, en el sentido de diferenciar medicina tradicional de medicina homeopática y dar este esquema que ustedes dos nos han hecho favor de explicar, de decir, a ver, ¿puede alguien estudiar medicina y especializarse en homeopatía, o hay en algunas entidades federativas el reconocimiento curricular, digamos, pedagógico, educativo de la licenciatura en homeopatía? Esto, a su vez, también ya lo mencionaste, limita el tipo de medicamentos que se pueden prescribir. Es correcto. Con los cuales, pues, el paciente va a ser finalmente atendido. Por eso yo lo destacaba, porque a mí sí me parece muy delicado eso, para que la gente los escuche, y bueno, siempre decimos, hay que leer la sentencia, hay que leer la sentencia. Roberto, déjame te planteo, porque tú citabas hace rato, la reflexión de la Suprema Corte en materia de derecho a la salud no se inaugura con esta sentencia. Hay precedentes sobre competencias, distribución competencial, hay precedentes sobre malpraxis médica, hay precedentes sobre las especificidades que eventualmente la tutela y protección del derecho a la salud tiene en el caso de niñas, niños y adolescentes, en fin, una serie de cosas. Pero yo te quiero plantear una línea de argumentación que entiendo pudiera ser útil e interesante en el aspecto que estamos abordando en esta sentencia específica, que es ese mandato que está en las normas internacionales, en el Pacto de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de alcanzar el grado más alto o el mayor nivel posible de salud. Creo que esto también es importante para que un Estado lo asuma. Tú mismo lo decías, no se trata de que te atiendan. ¿Cómo te van a atender? ¿Qué tipo de atención uno puede esperar? O, iba yo a decir merecer, pero no es el término. Hay una expectativa de la gente. ¿Por qué? Pues porque es un derecho humano, y un derecho humano a la salud. Una reflexión, Roberto, el más alto nivel de salud. Claro, gracias por la pregunta, porque nos permite seguir construyendo sobre los grandes temas y los grandes hilos que la sentencia tenía por objeto unir, para tratar de conducir un debate muy centrado en los temas de licenciados en homeopatía y médicos homeópatas. La sentencia también permite abonar a este reconocimiento de este derecho y reconocer que los pacientes no solo pueden esperar del Estado la posibilidad de tener un hospital disponible para la atención, sino que hay un reconocimiento histórico en nuestro país y hay una oferta, decíamos hace un momento, se aplican recursos públicos
para la aplicación de tratamientos homeopáticos, hay una oferta amplia respecto de las cuales la población puede elegir qué tipo de tratamiento tomar, qué tipo de camino comenzar a andar. Pero también es importante que en relación con alcanzar la protección más óptima o más alta posible en materia de acceso al derecho a la salud, que hay muchas manifestaciones, no solo en el tipo de tratamientos, sino también en las obligaciones que tienen los profesionistas para comunicar con claridad y certeza los resultados que pueden ser obtenidos. Mencionábamos, y tal vez no está de más repetirlo, que es probable que las personas que nos escuchen, que nos vean, no se habían hecho hasta este momento, como nosotros no lo habíamos hecho, que habíamos tal vez tratado con algún médico homeópata si efectivamente tenía una formación también en la medicina tradicional y el tratamiento que podíamos esperar era integral, o bien estábamos tratando con una persona profesionista, pero únicamente formada en materia de licenciaturas en homeopatía. No, qué bueno que lo repites y hay que repetirlo cuantas veces haga falta, porque a mí sí me parece, en primer lugar, que la sentencia lo deja claro. En segundo lugar, que eso se proyecta al alcance, digamos, de la posibilidad de prescribir ciertos medicamentos, que también ahí tienes un elemento práctico muy grande. Y luego el hecho de que la gente puede ser libre, efectivamente lo dices muy bien. Hay una libertad para que tú elijas la forma en la que vas a abordar las opciones terapéuticas que existen, ¿no? Pues en un país, en este caso México, pero también sobre la base de que estés informado. Porque yo ahí es donde veo el problema. Claro. No vaya a ser que tú tengas una expectativa, que ejerzas tu libertad de optar por cierto modelo de atención terapéutica, pero que se base en una, o sea, esa expectativa se basa en una información que tú no tienes, que no se me hace remoto que pase en México también, Claro. en la práctica. O sea, no estamos hablando de ciencia ficción. Claro, y es muy importante poner el acento sobre esto como un derecho de los pacientes que se atienden a través de los servicios de salud que están ofertados en nuestro país y reconocidos legalmente, sino que también es muy importante desde la propia perspectiva de los profesionales de la salud. Como sabemos, mucho tipo de procedimientos pueden tener una secuela en la que se debata la idoneidad y la oportunidad de ciertos tratamientos. Entonces, las instancias de arbitraje y las vías jurisdiccionales habrán de activarse y de resolverse en la medida de los derechos y obligaciones que de origen se apliquen para cada materia y para cada asignatura. Y ahora que lo mencionas esto, si nos regresamos un poquito, porque la sentencia menciona, obviamente en función del marco jurídico que la Ley de Salud ofrece, el tema que ya hemos platicado de prescripción de medicamentos, pero ahora escuchándote, Roberto, pensaba yo en el tema de cómo configurar un diagnóstico. ¿Cómo diagnosticas? Si eres licenciado en homeopatía. Porque si eres licenciado en medicina con especialidad en homeopatía, pues yo me imagino que en el plan de estudios, ¿no? en tus años de formación, pues te dieron todos los elementos para generar un diagnóstico lo más cercano posible a lo que el paciente requiere. ¿Y un licenciado en homeopatía? Claro, era parte justamente de la manera en que en la sentencia trató de desarrollarse, que el debate de fondo iba mucho más allá de los vocablos homeópata y médico homeópata, y que tenía muchísimas implicaciones, las más importantes para la población en general, sobre el derecho a la salud y la importancia de que conozcan el tipo de tratamiento del que son objeto. Por ejemplo, las páginas, los sitios web públicos del Hospital Nacional Homeopático complementan y dan un tratamiento integral tanto en medicina tradicional como en medicina homeopática, que es un esquema completamente diferente del que ha prosperado a través de la licenciatura que hemos ya citado en varias ocasiones. Bueno, eso es importante. Qué bueno que lo mencionas y estoy seguro que la gente que te está escuchando habrá tomado debida nota, de hecho, para buscar una opción homeopática, pero con este respaldo, que es importante. Claro. Ahora, Denise, nos estamos acercando ya al final del programa, pero no quiero despedir la transmisión sin preguntarte esto. Al final del día, en buena medida, esto requiere una tarea estatal también, un compromiso público de las autoridades de supervisar lo que hacen no solamente sus propios hospitales, que uno pensaría que es muy obvio y que es muy evidente, y no creo que nadie tenga duda de que el Estado tiene que ver qué se hace en los hospitales públicos. Pero te planteo también, y te pido un comentario sobre la supervisión de actos de particulares, porque yo me imagino que los que
las personas que estudian la licenciatura en homeopatía mayormente deben ejercer en la práctica privada de la medicina, no en hospitales. Habrá algunos en hospitales públicos, pero un comentario sobre esta tarea de acompañamiento, de supervisión, de vigilancia. Digamos que esta obligación que tiene el Estado no solo de prestar estos servicios, ¿no?, sino también de garantizar que la calidad y tanto de las instalaciones como de los servicios propios, sin duda debe de ir acompañada o debería de ir acompañada de una supervisión estatal a todos estos centros donde se prestan servicios de homeopatía. Sin duda creo que el abanico del derecho a la salud debería de también incorporar este tipo de supervisiones, en virtud de que en caso de que haya, por ejemplo, algún mal diagnóstico, ¿no?, pues lo recibiríamos, pero ya en instancias jurisdiccionales, donde pues creo que se deberían evitar. Entonces, sin duda sí se requeriría un sistema de atención y de supervisión a nivel tanto federal como estatal. Es que ahí cualquier cosa que se haga en términos de prevenir Es correcto. una malpraxis, bueno, pues está en la mesa nada más y nada menos que la vida, la salud de las personas. Correcto. Bueno, Roberto Negrete Romero, Denise Lara Zapata, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.